Buenas noches, me llamo Héctor Jusino y estamos esta noche de nuevo con Paraterrestres para hablar sobre el tema de los platillos voladores y cómo se desarrolló toda esta cuestión que se conoce por ufología y cómo se desarrolló lo que se conoce por exopolítica en estos días. La semana pasada estuvimos hablando de que lo primero que ocurre es que los pilotos norteamericanos y del Axis ven lo que le llamaban los Foo Fighters, que ellos piensan que son unas granadas que las disparan de Alemania y que son en colores y que interfieren electrónicamente con los aviones. También hablamos de una cosa que se conoce en inglés como los Ghost Rockets, en español serían los cohetes fantasmas. Una serie de cohetes que supuestamente alrededor de 900 de ellos caen en Suecia, pero que nunca se encuentra ningún tipo de prueba de que existieron, aunque las personas que dicen que los vieron dicen que cayeron en unos lagos que explotaron y que uno de esos lagos se le sacó el agua y que no se encontró absolutamente nada. Y en el grupo estaban pues los norteamericanos, los rusos, estaban diferentes naciones, los franceses, unidos en la investigación, y que en todo esto ellos están pensando que esto es tecnología que había quedado de la Segunda Guerra Mundial de los nazis y que eran nazis que estaban disparando esto de algún sitio. La cuestión de esto, aquí empieza a enseñar, primero que nada, la desorganización que había dentro de la investigación, porque no existía ningún tipo de programa como tal, sino que se estaban reportando por primera vez, se estaban reportando estas anomalías y las recogían diferentes tipos de entidades, mayormente el servicio de inteligencia los recogía, pero los recogían otros recursos también. Y no había nadie especializado, en realidad, para entender lo que estaba ocurriendo. El primer documento que aparece, que hace referencia, que yo lo mencioné la otra vez, lo tengo aquí, una copia del documento, es un documento del 1 de agosto de 1946. En este documento, como dije anteriormente, en general, los norteamericanos dicen que lo que encuentran es no pueden hacer una conclusión de lo que han encontrado, pero que ellos dicen que recogen unos materiales. Esa es la primera vez que vemos que hay dos opiniones diferentes sobre el mismo caso, que enseña dos grupos diciendo dos cosas diferentes. En esta carta del 1 de agosto del 46, dirigida al general Vandenberg, por E.K. Wright, que era un coronel, él dice que recogieron pedazos y que recogieron unos motores, pero en el otro sitio dicen que no se recogió nada, que no se encontró nada de los lagos, y que esos motores corresponden a los B-1 que tenían los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y que ellos entienden que lo que tienen en su posesión es un poquito más adelantado, que tiene más alcance y que tiene un tipo de motor diferente, que es un motor de jet un poquito más avanzado. Ahora, eso pues sabemos que no es verdad. ¿Por qué? Porque si se busca en los récords de Suecia y se encuentran los dibujos que las personas que estaban presentes cuando vieron caer 900 de ellos al lugar, no los describen como cohetes, lo describen como cilindros. No tienen las alitas que los cohetes tienen, ni en realidad ya no la descripción de ningún cohete. Lo segundo es que al día de hoy, y que nunca se habla, al día de hoy hay 44 files dentro del sistema gubernamental norteamericano que no han sido desclasificados sobre los Ghost Rockets, que no lo sueltan. Esta carta no sale hasta 40 y pico años después.
No se encuentra hasta 40 y pico años después. Una carta donde ellos hablan eso y que da la casualidad que la carta no está firmada tampoco. Y esta carta, pues, lo que dice no compara con lo que estaba ocurriendo. Como vemos en esta carta, vamos a ver sucesivamente a través del tiempo que se repite este sistema de encubrir lo que estaba ocurriendo. Como quiero reiterar, hay 44 files de los Gold Rockets que hasta el día de hoy, 70 años después, el gobierno norteamericano no quiere dejar saber públicamente que eran los Gold Rockets. O sea, si no encontraron absolutamente nada, porque tienen 44 files que no quieren soltar. Es lo primero. Si no recogieron absolutamente nada, porque esos files existen y no los quieren soltar. Bueno, eso no lo sabemos y solamente se puede especular de lo que había ahí. Pero eso enseña de que hay un grupo de personas que conoce la verdad de los Gold Rockets. Un grupo de personas que lo más probable ya han muerto. Bueno, ya deben haber muerto los que sabían el principio, pero hay unas personas que tienen acceso a esos documentos y que saben en realidad de dónde estaba esa tecnología. Entonces encontramos que había una tecnología más avanzada que la tecnología norteamericana, que era la tecnología alemana. Entonces encontramos que parece que hay una tecnología de la cual no era alemana y de la cual no nos quieren dejar saber que era avanzada también. Y existía la tecnología del tiempo, que esa también era secreta, porque nosotros teníamos la bomba atómica, que nadie más la tenía. Y entonces ya vemos tres avenidas de conocimiento que no cooperan entre ellas. Además de que en el grupo de investigación había un individuo de una compañía privada que había sido un general. Eso es otra avenida más que las compañías privadas empiezan a coger conocimiento de lo que está pasando. Cuando están buscando a ver qué es lo que pasa con este fenómeno, aparece, o sea, el 1 de agosto aparece esta carta que dice que lo que encontraron son vestigios de tecnología nazi, que ellos creen que son los nazis y los rusos utilizando la tecnología nazi y disparándolas para asustar. Pero el 22 de agosto del mismo año, o sea, estamos hablando, qué sé yo, 2 semanas después, 14, más o menos 14 días después, sale otro documento, se encuentra un documento en donde están detallando lo que se ha visto de esas naves y la descripción que dan de ninguna manera parece un cohete. La descripción que se da, la voy a traducir bien rápidamente. Ellos dicen que las investigaciones que han hecho lo que era la fuerza, lo que era la fuerza aérea en el anterior, que era del ejército, que son de superficie metálica y que dejan un treo que es de color marrón azuloso, y que ellos entienden que eso es hecho por un motor de un cohete, contrario a lo que decían de que habían unos cohetes que le habían disparado. Ellos dicen más tarde que esto indica bajo observación que puede utilizar un tipo de fuel, de combustible, que indica que puede ser un cohete que usa fuel líquido. Y entonces también dice, que esto quiero que se acuerden bien claro, que son planos en el fondo, que son redondos y que tienen unas alitas. Unas alitas. Unos alerones, quisiera decir, en el final, y que la base da vuelta. O sea, esa descripción 2 semanas después no describe absolutamente nada
ni cerca a un B-1 rocket. En otras palabras, lo que encontramos aquí es que empiezan a tapar la verdad, que se usa más tarde lo mismo en Roswell. En Roswell pues se encuentra la supuesta nave y da la casualidad que la nave es redonda y tiene como unas alitas, según la descripción, y dicen que no, al otro día dicen que es un globo y qué sé yo, que es lo mismo que hacen aquí, que en una carta le están, y es dentro del gobierno, en una carta le están diciendo a Vandenberg que eso eran cohetes alemanes y que creían que eran los rusos y pensaban, en esta carta no lo dice, pero en otros documentos que se encuentra, que ellos pensaban que los habían disparado de España, no de Peenemünde, como en otra carta que aparece también, otro documento que aparece también, que le dicen a Vandenberg que ellos creen que esos cohetes están saliendo de Peenemünde, y en otra carta dice que están saliendo de España. Y esto no es para el público, esto es dentro del sistema norteamericano de inteligencia. O sea que ahí alguien está mintiendo en este tiempo. Alguien está mintiendo, no está haciendo su trabajo o algo raro está pasando porque las cartas no coinciden en las descripciones ni coinciden en lo que ocurrió. Y ya vemos pues que por alguna razón ellos están encubriendo algo. Da la casualidad que cuando eso ocurre, yo me imagino, esto es una cosa que, mi opinión, que quizás dentro del sistema los oficiales empezaron a ver que habían diferentes opiniones de lo mismo y descripciones de lo mismo, y se pasó una orden de que le fueran a preguntar a los científicos que habían recogido de Paperclip, que da la casualidad que algunos de ellos estaban trabajando ya en compañías privadas, como por ejemplo, fueron a preguntarle a un alemán que trabajaba con Goodyear. Estamos hablando de 1947. Y ya tenían científicos nazis trabajando en compañías privadas de los Estados Unidos. O sea, ¿qué te indica eso? Te indica que los menos que sabían de esto era el servicio de inteligencia norteamericano. Que eran los menos que sabían. Que los más que sabían de esto estaban en las compañías privadas. Porque el gobierno va a preguntar a una compañía privada que qué era lo que estaba pasando. A un científico alemán de la Segunda Guerra Mundial, que era lo que estaba pasando. Más tarde, yo espero que podremos hablar de esto, pero voy a dar un poquito hacer un adelanto. Desde la década de los 40, más o menos hasta la década de los 70, yo podría decir, empiezan a aparecer unas naves aterrizando con unos supuestos aliens que son humanos. La gente lo describe como humanos. Como tú y como yo, lo único que son rubios, que tienen que son atléticos, que son blancos, que tienen los ojos azules, verdes. Y da la casualidad que la mayoría de las personas que hablan de esto dicen que esos aliens vienen de Marte y de Júpiter, pero que hablan alemán. Que hablan alemán. El primer contacto que ocurre, que lo tienen en los anales de la historia de la ufología como un hoax, que yo no creo que era un hoax completamente. Es Adamski, George Adamski. Adamski enseña unas fotografías que hoy en día, después que se han revelado los diseños de los Hannibal en Alemania, son idénticos a los Hannibal de Alemania que estaban en aquel tiempo, que decían que esas fotografías eran un hoax, que yo no creo que eran un hoax. Y entonces Adamski dice que está teniendo contacto con unos extraterrestres de Venus, pero que esos extraterrestres hablan, además de inglés, hablan alemán. Y eso continúa por muchos años. Inclusive encontramos los casos de Travis Walton, donde él dice que cuando está dentro de la nave vienen unos grises, pero que los grises se van y vienen unos rubios, qué sé yo, que parecen, que él dice que son del tipo germánico, ¿verdad? Que yo personalmente pienso que eran alemanes y que son alemanes. Y que tal vez, porque no he hablado todavía de eso, pero hay indicaciones en documentaciones y en recuentos que se han hecho de que esta tecnología que los Estados Unidos empieza a recoger en los 40
existía desde los 1800, 1850. Yo no sé si mencioné anteriormente, pero en el 1896 y 97 se da en los Estados Unidos se da un flap de platillos voladores y de naves y qué sé yo. En ese tiempo lo único que volaban eran los globos y la chiringa, no había nada más, no habían aviones. Y hay un caso en específico en donde el dueño de un motel en Texas, en el desierto, dice que a las 2:30 de la mañana le tocaron la puerta. Cuando él abre la puerta, él ve una nave con unas luces bien fuertes y de esa nave salen unos individuos y le hablan en inglés con un acento alemán. Y le piden que si se pueden quedar dentro del hotel a pasar la noche, y él los deja. Pero él está bien confundido con la nave que está viendo. Y al otro día por la mañana, cuando están desayunando, el señor les pregunta que quiénes son, de dónde vienen. Esta gente no le dicen que vienen de Marte ni de Venus, le dicen que vienen de California. Y entre ellos están hablando alemán. Y entonces el señor le pregunta, ¿y hacia dónde van? Y el líder del grupo le dice, nosotros venimos de California y vamos hacia Cuba. O sea, estamos hablando de 1896, que están viajando de California hasta Cuba. Y esa distancia no se vienen a ocurrir volando hasta muchos años después. O sea, que había un grupo de personas que ya tenían conocimiento de una tecnología avanzada antes de la Segunda Guerra Mundial, y que ese grupo no pertenecía al gobierno alemán, y que ese grupo tampoco pertenecía al gobierno norteamericano, que ese grupo no pertenecía a ningún gobierno, y que supuestamente pues aparentan ser humanos. Y luego de eso se empiezan a encontrar otras cosas que se empiezan a encontrar. Es la primera vez que se consigue que se hace un film de un platillo volador en los Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? Ocurre en Virginia en el 47 y lo hace el servicio meteorológico, porque hay un meteorólogo que tengo el nombre por aquí, me gustaría mencionarlo por si alguien lo quiere chequear. Y quiero invitar a las personas que estén oyendo, los que vayan a oír esto, que todo lo que yo diga, que lo rebusquen. Que lo rebusquen y que me corrijan si yo estoy incorrecto. O que añadan a lo que yo estoy investigando. En abril del 1947, o sea, estamos hablando que estas cartas se dieron en agosto y esto ocurre en abril. Es el caso del incidente número 79 en Blue Book más tarde. Un señor de nombre Walter Michensky es meteorólogo y está viendo unos artefactos volando que, aparte de que se me olvidó mencionar, en todas estas cartas se menciona que no podían ser cohetes nazi porque tenían control. O sea, que no solamente volaban directo así, sino que podían hacer izquierdas, derechas, subir, bajar. Y que ellos estaban pensando que eso podía ser una tecnología que los americanos habían desarrollado. Y hablan hasta de sistemas de televisión, que en el 47 pues nadie tenía televisores. O sea, que los americanos ya sabían que había unas tecnologías más avanzadas y ellos están pensando en que el cohete, el supuesto cohete de Suecia es alemán y que tiene radiocontrol y que es operado por televisión y por otras cosas. Pero supuestamente no encuentran nada, pero sí encontraron. Y entonces, en Virginia, como vuelvo y repito, este señor nota que eso se está moviendo inteligentemente. Y coge unos globos y los tira con una cámara que se llama un Theodolite cámara que ellos usaban en aquel tiempo, y logra sacar el primer film que llega a ser parte de los archives del gobierno de los Estados Unidos, el primer film de un platillo volador en una película.
se lo confiscaron, se lo confiscó la Fuerza Aérea. O sea que los primeros en saber o en haber sacado una película de un platillo de volador, una película clara, fue el departamento que bregaba con el tiempo, el departamento del Weather Bureau. Le cogen ese film, se lo confiscan, y entonces pues ahora ahí se enseña que lo que decían en esta carta era más cerca, en este documento era más cerca de la verdad que lo que decían en esta carta. Y entonces estamos viendo que hay algún tipo de encubrimiento. Y ese es el final del 1947, y más tarde pues se empiezan a crear de una manera más organizada, se empiezan a crear dentro del sistema militar instituciones para averiguar qué es lo que está pasando de verdad, qué es esta tecnología, de dónde viene. Y todo está dirigido, hasta este momento no están pensando que son extraterrestres. Hasta este momento en el 47, que también no lo quiero mencionar a profundidad, pero está pasando a la misma vez. En el 47 pasan todas estas cosas, además de que ocurre Roswell y que ocurre lo de Kenneth Arnold. Todo esto pasa en el mismo año. Nada de esto había ocurrido antes de los 40. Absolutamente nada de esto había ocurrido. Que el gobierno está diciendo que son extraterrestres, en ningún sitio están diciendo eso. Están diciendo que son los nazis que no se rindieron y que tienen una civilización, si lo podemos entender como una civilización de científicos que están adelantados y que están por su cuenta, que no están respondiéndole a ningún gobierno y que están por su cuenta y que están haciendo esto para asustar a los Estados Unidos y a otros. Si hay alguna pregunta o algo, me gustaría. Sí, saludos, Héctor. Buenas noches. Te habla Pablo Sierra. Quedan apenas 5 minutos. Quisiera preguntarte rapidito, ¿cuál fue la intención real del proyecto Paperclip para traer todos esos científicos alemanes a Estados Unidos? Bueno, lo que ocurre es que cuando los norteamericanos entran, bueno, antes de entrar los norteamericanos a Alemania y a Japón, saben que Alemania tiene tecnología mucho más avanzada. Los alemanes estaban también tratando de desarrollar la bomba atómica. Y entonces, pues los norteamericanos quieren saber y quieren obtener esa tecnología, y lo que hacen es que perdonan a un montón de científicos nazis, entre ellos 2 personas que voy a mencionar más tarde, en otro día. Uno de apellido Oberst y a von Braun. Von Braun fue la persona que en realidad nos ayudó a nosotros norteamericanos a desarrollar el proyecto espacial y llegar a la Luna. O sea, que dentro de esos científicos que se trajo, que quiero mencionar para que vean cómo esto de la ufología se va desarrollando alrededor de esos científicos también, es el conocimiento y el deseo de salir del planeta hacia la Luna y hacia otros planetas. Ya los alemanes tenían eso, y da la casualidad que los alemanes inventaron el traje espacial. Los norteamericanos no lo inventaron, lo inventaron los alemanes. Pues ellos quieren obtener ese conocimiento y perdonan a todos estos científicos nazis, que entre ellos von Braun se ha encontrado que usaba esclavos para producir el trabajo que le estaba haciendo. Los perdonan y los traen a los Estados Unidos. Lo crean NASA más tarde, y muchos de ellos trabajan para NASA. Y no solamente eso, que los dejan salir del sistema gubernamental, y muchos de ellos se disuelven o se pierden en la salsa, como diría yo, en las compañías privadas norteamericanas como Rockwell, McDonnell Douglas, Goodyear, Shell. Terminan con científicos ex-nazis, sabiendo de todas estas tecnologías, mayormente de estas 3 cosas: lo espacial, el trabajar con genética, que es bien importante que se acuerden de esto, de la genética, porque aparentemente en muchos casos, más adelante, porque en estos tiempos, en el 40 no se habla de los grises,
ni se habla de ningún tipo de extraterrestre, se hablan de una gente que dicen que vienen de Venus y de Marte y que hablan alemán. Eso es lo que se habla por muchas décadas. No se habla de los grises. Hasta la primera vez que se empieza a hablar de los grises más o menos es cuando pasa lo de Barney y Betty en los Estados Unidos, en Michigan, que son de Michigan. Y ella dice que ella entiende que le sonaba hablando entre ellos como si estuvieran hablando alemán, que eso es otro puntito más. La cuestión es que no se habla de eso, pero más tarde aparecen los grises y hay gente que dice que los grises son artificialmente hechos, genéticamente hechos artificialmente por otra raza. Y eso pues es interesante que los Estados Unidos haya acogido alemanes que estaban trabajando con cuestiones genéticas y que estaban haciendo unos experimentos que no eran éticos para el mundo, pero que los habían hecho y que tenían unos conocimientos más adelantados de la genética. Pues tenían el conocimiento de lo aeroespacial, el conocimiento de la genética y una cosa bien importante que ellos estaban usando también los norteamericanos es que tenían conocimiento de cómo manejar las masas.